Bueno, pues vamos a leer en Génesis 1, 27, 28. Sí, dice en Génesis 1:27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahí nos quisiera enfatizar un poco la palabra que creó Dios al hombre. Ahí el hombre se refiere a la humanidad, o sea, todos como seres humanos, ¿no? Adelante. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, en este versículo que se acaba de leer, pues hay algunos puntos que quisiéramos resaltar para el tema que hoy tenemos con ustedes. Y uno es, aquí dice que Dios los bendijo. ¿A quiénes? Al hombre y a la mujer. Y si leemos ahí en el versículo 28, que ya nos leía aquí mi esposa, ahí encontramos una serie de instrucciones que Dios les da a ambos, no solamente al varón, sino a ambos. ¿Y por qué? Porque delante de Dios somos iguales. Dios estableció un orden para que las cosas funcionaran de una manera mejor, como dice en 1 Corintios 14:40, que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero en ese versículo quisiéramos resaltar una palabra que ustedes seguramente la escucharon o la vieron o la están leyendo, que es sojuzgar. La palabra sojuzgar que aquí se dice es también conquistar. Eh, o sea, en otras palabras, que el hombre, o sea, la humanidad, tiene la capacidad para gobernar y alcanzar lo que requiere. Dios les dio la capacidad a ambos. Si vemos en el libro de Génesis, pues había muchas cosas que hoy existen y que antes no había. Y que gracias a que Dios les dio esa capacidad para conquistar las cosas que requerían, a ambos les ha permitido que hoy tengamos muchas cosas importantes a nuestro alrededor. Quizás de forma diferente las capacidades que Dios puso en ambos, porque Dios nos ha diseñado diferente al hombre y a la Mujer. mujer. Algunas diferencias seguramente ahí pues tenemos. Eh, pero Dios nos dio la capacidad para resolver problemas, por más difíciles que estos sean, o para satisfacer las necesidades. ¿Cuáles? Pues las que tengamos o las que estemos enfrentando quizás en un momento o en una época de la historia del ser humano. Y prueba de ello son los grandes inventos en todas las ramas, como la medicina, la agricultura, las matemáticas, los sistemas. Incluso hoy ya hay gente que está en el espacio, y inclusive hemos mandado unos robots a Marte. Marte. Entonces, Dios nos ha dado esas capacidades, pero también hay algo negativo en todo eso que Dios nos ha dado para poder atender. Y por la maldad y el pecado, pues hemos hecho también de algunas invenciones que el hombre ha hecho, lo ha hecho también de manera negativa. Por ejemplo, la energía nuclear es una energía de las más limpias y baratas que se pueden tener. También tenemos medicina nuclear que se puede utilizar, pero también ustedes recordarán allá en la Segunda Guerra Mundial con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, que las bombas atómicas que generaron mucho dolor y mucho sufrimiento. Y bueno, Dios nos dio las capacidades para poder resolver muchas cosas o todo lo que se nos enfrente en nuestras vidas. Y aquí entramos también en la parte del matrimonio. El matrimonio pues es el principio de la familia, es el tema que el hombre, hablando en general del ser humano, el día de hoy no ha logrado dominar o conquistar. ¿En qué sentido? En el sentido de fortalecer y mantener funcionando nuestro matrimonio. Es más, hoy en día tenemos muchos ataques hacia el matrimonio. El matrimonio está siendo expuesto por todos los medios de comunicación, también por las leyes que inclusive que el hombre ha estado generando, o discriminación que se da en el ser humano. Hemos visto recientemente en Afganistán, pero
Pero las discriminaciones no solamente en Afganistán, sino en todo el mundo. Aquí en México tenemos también muchas cosas que pueden afectar a nuestra vida y a la vida del matrimonio y a la pareja, ¿no? Y bueno, pues el tema que estamos viendo es desafío por mi matrimonio. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, o sea, hablando de la humanidad, el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vamos a ver algunos desafíos que se dieron al principio y que Dios mismo nos los resolvió. El primero dice que Dios sabía que el hombre necesita de compañía. Por eso la expresión que dice no es bueno que el hombre esté solo. Dice, es bueno que platiques con tu esposa o tu esposo, que dediques tiempo. Muchas veces nos cuesta a los varones un poco más que a la mujer, pero Dios nos diseñó precisamente para que tuviéramos compañía, para que podamos compartir juntos, para que pudiéramos avanzar juntos, para que pudiéramos compartir experiencias, comentarios, ideas de manera junta. Entonces eso Dios lo vio y nos dio una compañera, un compañero. Segundo, dice, Dios conociendo la necesidad del hombre de tener una contraparte, le lleva su ayuda idónea. Y ahí la palabra idónea que quisiéramos también resaltar es que significa que es la parte opuesta o una contraparte o es en contra de. En otras palabras, se trata de su contraparte. O sea, es un hombre, una mujer, su contraparte, y que es alguien para equilibrar. La mujer como ayuda idónea o parte opuesta debe esforzarse por cumplir este rol. Es algo muy importante que quizás debemos de entender y comprender como la función que tenemos en cada uno dentro del matrimonio. Entonces, una función de la mujer es precisamente cumplir ese rol de ser la contraparte o ser la parte opuesta. Eso nos ayudará mucho como varones. Si bien la decisión final de algunas decisiones que tomemos cae sobre la responsabilidad del varón, el punto de vista de la mujer es fundamental, nos quitaría muchos problemas de encima, ¿no? Y miren, entendiendo el diseño de Dios, deberíamos ver de forma normal o natural, si se podría decir, que nuestra esposa no esté totalmente de acuerdo en algunas decisiones. Ellas ven de forma diferente, así las diseñó Dios. Por ejemplo, cuando quieres gastar en arreglar el auto o gastar en el auto y ella quizás diga, mejor arreglamos la habitación o nos hace falta muebles. Y ellos tienen algo diferente y por eso Dios la puso para equilibrar también las decisiones o el carácter del varón. Y el tercero, en Génesis 2:24, también sabiendo Dios que necesitamos nosotros poder avanzar en compañía, en unidad. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase pues nos habla de la independencia, de independizarse de los padres, de la familia, para hacer su propia familia en una sola carne, no dos, sino una. Enfrentar juntos no solo las alegrías, sino también los problemas y las situaciones adversas, ¿no? Sí, pues, tomar decisiones juntos, ¿verdad? Y pues a lo mejor quizá escuchar los consejos de los papás de parte de cada uno, que es muy respetable, y considerarlos, pero finalmente la decisión la tomamos en pareja. Ahí, en matrimonio. Y miren, en cada etapa de la historia del ser humano, del hombre, se han presentado situaciones diferentes que han afectado ya sea positiva o negativamente el matrimonio. En algunos casos ha habido distorsiones, como en el pueblo de Israel, que podían dar carta de divorcio solo por repudiar a su mujer. Eso lo pueden leer ahí en Deuteronomios 24. Pero fíjense, por algo tan sencillo, ellos podían pedir carta de divorcio y la mujer pues desecharla prácticamente. Entonces, distorsiones que han afectado de una u otra manera el matrimonio a lo largo de su historia.
O por ejemplo, situaciones como hemos visto, digo, aquí en México las debe de haber, o las hay, pero por ejemplo, recientemente lo que vimos en Afganistán, donde la mujer prácticamente no es valorada, ¿no? Y hoy podemos entender que en épocas pasadas nuestros antecesores cometieron errores respecto al matrimonio y quizás parte de esos errores o fracasos están afectando nuestro matrimonio el día de hoy. Por ejemplo, en algunos que se ha dado mucho el matriarcado o el abuso de autoridad o el menosprecio, que no solamente hablando de menosprecio para la mujer, porque también se dan casos donde el menosprecio también está hacia el varón, es y se correcto. repite, ¿no? Y es algo que Esa- se repite y como decíamos, son consecuencias que hemos ido trayendo, se van arraigando y que se van dejando las generaciones que vienen, precisamente. Y entonces parte de lo que hoy queremos ver en este desafío por mi matrimonio es entender esta parte y ver qué vamos a dejar nosotros más adelante, ¿no? Pero bueno, eso me estoy adelantando. También entender que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por nuestro matrimonio afectará a las nuevas generaciones de matrimonios en el futuro. Sí, y también tenemos que entender que la palabra de Dios, sus principios, sus mandamientos, no cambian. Y por lo cual tanto el hombre como la mujer en el matrimonio tenemos que aplicarlos con el objetivo de atender cada necesidad y fortalecer cada vez más pues nuestro matrimonio. Por ejemplo, tenemos que entender que las responsabilidades del varón en el matrimonio son superiores a sus derechos. En otras palabras, es que la responsabilidad principal del esposo es entrega y servicio a su esposa. Y de igual forma, también las responsabilidades de la mujer en el matrimonio son superiores a sus derechos. Esto es que su responsabilidad principal es la entrega y servicio a su esposa. Sí, miren, aquí donde luego caemos en que primero son mis derechos, primero es mi egoísmo, pues, y después el de atender a mi esposa, pero en el matrimonio debe ser de una manera diferente. Y miren, entrando aquí al principal, le pusimos como principal desafío, que en este caso podríamos pensar que es para ambos, para el varón o para la mujer. El principal desafío es imitar a Cristo, quien vino a entregarse por amor, a sacrificarse por nosotros, a entregarse por nuestra salvación. Él debe ser nuestro principal desafío, imitar a Cristo. En Efesios 5, del versículo 1 al 2, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, este debe ser el principal desafío que debemos tener nosotros como pareja, es imitar a Cristo. Así es. Y el principal desafío para el varón en el matrimonio es, así lo consideramos, es ser la cabeza, o sea, dirigir, ser el líder en el matrimonio. Así como toda institución hay una cabeza, una autoridad, Dios delegó al varón ser cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 11:3 dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto no se trata de hacer menos a la otra parte, sino de orden. Como dijimos, ante Dios somos iguales. Somos iguales, con diferentes funciones, definitivamente. El varón debe entender que Cristo no usa su autoridad para tratar mal a su iglesia, sino que con amor la guía, la cuida, la protege y estuvo dispuesta a dar su vida por ella. Asimismo, el marido debe hacer con su esposa. También así debe de entregarse, debe de respetarla a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. En Mateo 20:28 dice que como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ser la cabeza como varón y ser líder, necesito servir a mi esposa. Y para ello debo conocer sus intereses, sus deseos, sus aspiraciones, sus anhelos,
sus necesidades, sus gustos y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Entre otras. Yo creo que si les pregunto ahí a las mujeres ahí si están de acuerdo, pues si están de acuerdo en eso, pues sí. La lista es larga. Yo sigo aprendiendo todavía y créanme que no me sé todas las cosas ahí, pero espero ir aprendiendo un poco más. Pero bueno, ahí, yo creo que las mujeres estarán de acuerdo con eso, ¿no? En Efesios 5:17 dice una frase que pues, me llamó la atención. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo aquí me quedo con la frase final, cuál sea la voluntad del Señor. Por ejemplo, si yo les preguntara a los varones, ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu matrimonio, para mi matrimonio? ¿Cuál sería la respuesta? Digo, si decimos que no sabemos, pues a lo mejor estaríamos hasta pecando de inocencia, ¿no? Bueno, pero estamos aprendiendo, ¿eh? Y en Efesios 5:25 dice que creo yo es la respuesta a cuál es la voluntad de Dios para mí en mi matrimonio. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O como dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, ese igualmente está refiriendo también hacia la mujer, pero bueno, pues aquí estamos hablando del varón, ¿no? Entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si vemos estas frases que dice, tenemos que ser sabios con el trato con nuestra esposa, para poder entender, ser el líder, ser la cabeza y sobre todo poder tener esa sabiduría y como dice la Biblia, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, sino que al contrario puedan ser llegadas hasta lo alto, ¿no? Así es. Bueno, y pues el principal desafío de... Oye, y ahora me toca a mí en mi parte. Ahora nosotros. El principal desafío de las esposas es que seamos ayudas idóneas. Y la palabra ayuda tiene el significado de rodear, proteger, ser una aliada, brindar apoyo, defender, socorrer. Y todo en un sentido para el bien. O sea, es rodear, proteger, ser una aliada para el bien. Y la palabra idónea tiene el significado de ser esa parte opuesta, como lo mencionabas hace rato, esa contraparte, pero también en su raíz primaria tiene el significado de afrontar, oponerse firmemente, es exponer, explicar, elogiar. Y tiene tanto sentido esta definición o explicación de lo que es idónea, porque así somos nosotros las mujeres o las esposas, ¿no? Que de repente el marido, él nos comenta alguna decisión que va a hacer y cuando nosotros pensamos que quizá no está bien o no nos parece, ahí está esa contraparte que se afronta, que se opone firmemente y que expone y explica lo que a lo mejor pudiera hacerse de una u otra manera. Pero acuérdense que la palabra es ayuda idónea. O sea, no nos vamos a oponer firmemente nada más porque yo lo digo o porque es mi parecer, sino porque es para bien, es para el bien de ambos, de nuestro matrimonio, en ese sentido. Y también me llama la atención que significa elogiar. O sea... Eso sí me gusta. Eso sí le gusta. De que nosotros como esposas, como ayudas idóneas, tenemos que elogiar a nuestro esposo. Cuando ellos hacen alguna actividad, algo, que reconozcamos que en lo que él estuvo esforzándose, nosotros, oye, qué bien lo hiciste, oye, de verdad, me gustó mucho eso. Y tratar de elogiar esa parte que quizá nosotros decimos, bueno, pues él ya lo da por hecho, pero no, él realmente nosotros como nuestra función como ayuda idónea
tenemos que hacerlo, tenemos que elogiar. Y entonces podemos decir que la esposa es aquella mujer que está dispuesta para apoyar el liderazgo de su esposo, siendo esa contraparte en el momento oportuno. Se opone para hacer algo bueno. Por ejemplo, como les comentaba hace rato, ¿no? Que hace reflexionar a su marido ante alguna decisión que va a tomar. Pero siempre hay que considerar que no estemos viendo nuestro egoísmo nosotros, sino que realmente sea por el bien de ambos, de nuestro matrimonio. Y pues un ejemplo de una mujer idónea, una mujer que realmente es una ayuda idónea, es Abigail. No sé si ya la mayoría conoce a Abigail, este matrimonio de Nabal y Abigail, donde Nabal era un hombre muy rico, pero también era un hombre malo, un hombre duro y de malas obras. De hecho, su significado era insensato o necio también. Entonces, resulta que en esta historia, que la podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 25, a partir del versículo 1, nos menciona que Nabal era muy rico, él tenía muchas ovejas, muchas cabras, y en ese tiempo, pues, David, él estaba en la guerra, y cuando los siervos de Nabal llevaban sus ovejas a los campos, David se preocupaba por ellos y los cuidaba y los protegía, ¿verdad? Para que, pues, quizá de algunos ladrones, de que les fuera a pasar algo, y les protegía en ese sentido. Entonces, llegó ese tiempo donde, pues, empiezan a trasquilar a las ovejitas, y David se enteró que Nabal estaba en su hacienda con ahí esquilando a sus ovejas, y dijo, bueno, pues quizás es un buen momento para mandar, y mandó ahí a unos 10 jóvenes y le mandó saludos a Nabal. Fue muy cortés, le dijo, la paz sea contigo, con toda tu familia, y pues envío a estos jóvenes para que tú seas, pues, bondadoso, seas generoso. Bueno, así lo estamos relatando. Y para que tú consideres lo que es justo, ¿verdad? Porque si Nabal en ese momento estaba trasquilando sus ovejas, es porque David y sus siervos, ellos protegieron sus propiedades, protegieron lo que tenía Nabal. Pero ¿qué pasó allí con Nabal? Que es un hombre necio, que resulta que él dijo, ¿y quién es David? O sea, así como que lo ignoró. ¿Y quién es David? ¿Y cómo yo voy a dar de mis bienes a alguien que ni siquiera conozco? Ahí de verdad que fue algo muy insensato de su parte. Y los jóvenes... Bueno, porque sí conocía a David, claro. O sea, sabía que estaba sirviendo a Saúl, y que después de eso David estaba huyendo de Saúl y andaba en la guerra. Así es, pero ahí vemos el corazón de Nabal, ¿no? Orgulloso, ahí en ese sentido. Y entonces los jóvenes se regresan con David y le dicen todo lo que Nabal les comentó, y David pues les dice, tomen sus espadas y vamos a... Pues acabar con toda la familia de Nabal. Acabar con todas sus ovejas, con todo lo que lo tiene, y también con todos los varones. Pero también, por otra parte, uno de los siervos de Nabal fue con Abigail a comentar lo que había acontecido, ¿verdad? Entonces, Abigail rápido, ella con un buen entendimiento, porque eso es lo que dice, la describe así la palabra de Dios, un buen entendimiento, ella supo qué hacer. Y entonces ella preparó ovejas y preparó panes, llevó vino, llevó muchas cosas para llevárselas a David y tener un encuentro ahí con David y pedir perdón, y de esta manera rogarle que pues no hiciera ese mal, ¿verdad? Porque David, él consideraba pues que él había hecho bien para con Nabal, y Nabal le estaba pagando un mal. Entonces Abigail se presenta y dice que se postra delante de David cuando ya venía en el camino, y entonces Abigail se postra y pide que los perdone, ¿verdad? Y de esta manera
pues David desiste de matar a Nabal, y entonces como una mujer así con ese buen entendimiento evitó que mataran a su esposo. A un líder que quizás ahí en ese momento estaba fallando como en su liderazgo y esta mujer, Abigail, lo hizo que inclusive David expresó, dice, qué bueno, gracias a Jehová que te trajo delante de mí para que evitaras que yo derramara sangre inocente. Así es, ¿verdad? Y entonces una mujer que es ayuda idónea también necesita ser sabia. Tiene que tener esa sabiduría de parte de Dios. En Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Y eso es muy importante. Entonces, tanto el hombre como la mujer debemos imitar pues a Cristo. Y así, miren, como Cristo se sometió al Padre, nosotros, las casadas, nos tenemos que someter a nuestros maridos, porque ellos son nuestra autoridad, ellos son nuestro liderazgo. Y nosotros, con base a ese liderazgo que ellos tienen, nosotros tenemos que ser esa ayuda idónea para que el liderazgo de nuestro esposo esté funcionando, esté caminando. Y si hay algo que a él se le atora, algo que a él de repente no le está funcionando, ahí está esa ayuda idónea para ayudarle. Y una de las maneras también de ser ayuda idónea que siempre tenemos que resaltar en esta parte, en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y la palabra sujetas aquí significa colocarse bajo autoridad voluntariamente. Ese es algo muy importante porque no es que el varón quiera someter a la esposa, sino más bien la esposa voluntariamente se somete al varón. Por eso la importancia de que el liderazgo del varón sea conforme a la voluntad de Dios, sea un buen liderazgo, porque si de por sí a nosotras como esposas nos cuesta someternos, ¿verdad? Quizá nos cuesta someternos, entonces cuando vemos un liderazgo que está encaminado a la voluntad de Dios, no nos va a ser gravoso someternos de esa manera. Bueno, y someterse o sujetarse nos habla de respeto, nos habla de obediencia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esta palabra de respete, del griego phobeo, quiere decir reverenciar, sentir y demostrar gran amor y respeto a una persona por su virtud, por su dignidad, por sus méritos. Entonces la esposa debe respetar al varón. Y esto nos habla de una actitud. Por ejemplo, cuando en Primera de Pedro, capítulo 3, nos menciona que Sara le decía o se dirigía a Abraham como Señor. Uh-huh. Y a lo mejor ahorita me van a decir todas las hermanas, ¿cómo, Carita? Vamos a decir Señor. Eso estoy de acuerdo. Pero más bien la idea ahí es la actitud que tenemos que tener de respeto, ¿sí? Porque a veces hay mujeres que son muy irrespetuosas. Uh-huh. En lugar de dirigirnos al esposo con algo, a cada rato estamos ordenando, ¿no? Como que les mandamos y eso es una falta de... La verdad es una falta de respeto. Porque, a ver, ¿a los hombres les gusta que les mandemos? Pues no. No, ¿verdad que no? Entonces, hay que ser respetuosas y eso se trata de una actitud. Y nos habla de una mujer también virtuosa. En Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 12, nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Está tranquilo, está seguro y no caerán de ganancia,
carecerá de ganancias, perdón, y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y entonces aquí nos habla de servicio, de que nosotros tenemos que servir a nuestro esposo. Y esto nos habla de que estamos imitando a Cristo. Y en Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, mira, efectivamente, como les digo, si los pregunto, los varones están de acuerdo o les gusta lo que escuchamos, pues seguramente también opinarán que sí, estamos de acuerdo. Entonces, esos son parte de los desafíos que tenemos como pareja para crecer en nuestro matrimonio. Y yo quisiera ir finalizando con un desafío para ambos, o sea, en este caso para los dos. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es esto, el sometimiento es algo tan importante que nos puede llevar como pareja precisamente a entender el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestro matrimonio. El entender que necesitamos el uno del otro y que el sometimiento no significa esclavitud, ni del varón ni de la mujer, sino que al final es un complemento, así como dice la palabra de idóneos, que es la contraparte de lo que puede complementar, tenemos que hacerlo. Y en Filipenses 1, del versículo 9 al 11, dice, y esto pido en oración. Estamos hablando de un desafío para ambos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire, tan solo estos versículos nos llevaríamos mucho tiempo a explicar o comentar acerca de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esto, llenos de ciencia, llenos de conocimiento de la palabra de Dios, estamos hablando en este caso, que aprobemos lo mejor que podamos hacer, que seamos sinceros, irreprensibles y que seamos llenos de frutos de justicia, no de, ¿cómo se llama? No de una violencia o de algo que fuera negativo, sino que frutos de justicia para gloria y alabanza de Cristo. Entonces tenemos que practicar todo eso. Y en Santiago 1:22 complementa estos versículos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí pues definitivamente hay cosas que quizás no nos gusta, pero que la voluntad de Dios es que las apliquemos a nuestras vidas, que podamos nosotros aplicarlas. Y definitivamente el desafío para nosotros, para mi matrimonio, es cómo quiero mi matrimonio. Si yo quiero que sea un ejemplo, algo que pueda ser una herencia, un ejemplo hacia futuros generaciones, o un desafío para que mi matrimonio realmente esté dando el fruto de justicia que Dios quiere. Vemos en las noticias, vemos a nuestro alrededor, inclusive quizás en nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio, cosas que venimos arrastrando de experiencias pasadas o de experiencias anteriores. Pero el desafío que hoy queremos poner delante de ustedes y delante de Dios es cómo yo como varón, como tú como mujer, trascendemos de manera positiva en nuestro matrimonio y en los matrimonios que pueden venir. De veras, cuando hablábamos de este tema de desafío, consideramos que era algo pues interesante en el sentido de que es un reto muy importante para que nosotros podamos aplicarlo en nuestro matrimonio. Sí, así es. Y pues ahora sí que como comentabas que en Efesios 5:21 dice que ese desafío es someternos unos a otros en el temor de Dios. Es que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Por ejemplo, tú en el liderazgo, en un buen liderazgo, y yo siendo una buena ayuda idónea, ¿verdad? Y de esta manera
funcionando y pues dándole la gloria a Dios, porque ese es el principal objetivo, ¿no? Que en todo lo que hagamos Dios sea glorificado pues en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Es correcto, definitivamente. Necesitamos ese desafío de poder agradar a Dios con nuestro matrimonio, que ese debe ser lo principal en nuestras vidas. Y pues queremos invitarlos a hacer una oración, queremos invitarlos para que usted ahí cuando está con su esposo, con su esposa, pues como siempre les invitamos, tómese de la mano, y quiero invitarlos para que juntos podamos, o juntos ustedes puedan también tomar ese desafío de poder impactar en su matrimonio, en tu vida. Si hay algo que hacer, algo que cambiar, algo que modificar, algo que hacer en tu matrimonio, creo que es el tiempo. Mientras tengamos vida, podemos tener todavía oportunidad de apoyar y bendecir nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias, te bendecimos por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir estas palabras con muchos que seguramente están escuchando o viendo. Señor, te pedimos que pueda ser de bendición, Señor, que sea una palabra que tú la uses para que llegue al corazón de cada uno, Señor, y que pueda despertar ese espíritu de poder implementar cosas que ayuden a fortalecer su matrimonio, nuestro matrimonio, y que podamos definitivamente, Señor, impactar en lo que estamos haciendo y dejar un ejemplo positivo para otros matrimonios que vienen detrás de nosotros. Padre, te pido para que este desafío en nuestras vidas de como varón, como mujer, pues pueda llevar hacia buen puerto, Señor. Te doy gracias y te pido por aquellos matrimonios que necesitan que tu mano toque sus vidas. Te pedimos, Padre, para que también ahí tú les impactes y ellos puedan reiniciar o continuar con estos principios tuyos del matrimonio, Dios. Te damos gracias y en tus manos nos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.